Bien, durante estos días se esperan nuevos datos de la Fed que van a producir movimientos bruscos en el mercado, o al menos eso es lo que todo el mundo se espera. Como ya sabéis, durante estos últimos días el S&P 500 ha estado corrigiendo después de haber llegado a una línea de tendencia que está actuando como resistencia principal a este movimiento bajista que llevamos teniendo desde aproximadamente los máximos en enero de este año. La pregunta es, ¿qué puede ocurrir ahora? ¿Cómo podemos estar preparados para el siguiente movimiento de mercado y no comernos una caída? Pues bien, hoy os traigo más datos para completar toda esta información. Ya sabéis que hace un par de días, justo el vídeo anterior a este, os expliqué diversos factores donde pudimos ver las dos opciones que tenía el mercado para distribuirse durante los próximos meses. Así que si no lo habéis visto, os dejaré también una tarjetita por aquí, o simplemente al acabar de ver este os recomiendo que os paséis. También, como siempre hacemos en todos los vídeos, un sorteo de $100 en USDT para ayudaros un poquito a sobrellevar este bear market. Los requisitos, como siempre, estar suscritos, reventar el botón de likes y cuando acabéis de ver el vídeo ponernos un comentario. Bien, la economía mundial corre un riesgo cada vez mayor de entrar en recesión. Estas noticias a mí me hacen, no gracia, porque se trata obviamente de algo malo, la gente está sufriendo y demás, pero sí que nos deja claro cómo a lo largo de todos estos meses, cuando ya empezamos a caer hace prácticamente 8 meses, y de hecho nosotros teníamos bastante claro que en el momento que este rango del S&P 500 se rompiera a la baja, era ahí ese punto donde todos teníamos que huir del mercado porque iba a empezar una gran corrección. De hecho, incluso mucha gente lo ponía de esta forma, se veía incluso más claro que en el momento de formación de este rango, aproximadamente eso agosto, septiembre, noviembre del año pasado, teniendo incluso una gran divergencia en este punto máximo, la gente seguía diciendo que nos íbamos pues a los 5.000 puntos, que nos íbamos a la luna, en las criptomonedas también que Bitcoin a los 100.000, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Pero hasta que llegamos a esta zona de aquí, ya pasados meses, la prensa no nos empezaba a decir la realidad y, de hecho, a mi parecer, siguen sin hacerlo. Analistas ven un 45% de probabilidades de recesión en Estados Unidos y en Europa. A ver, si nos dicen que es un 45%, puede ser un 90, un 95 tranquilamente. Y nosotros sabemos que este dato tampoco tiene mucho sentido porque está basado en unas medias que no son para nada realistas y que a lo mejor puede cambiar de un 45% ahora a que dentro de una semana sea del 100%. Esto es algo que sí que me gustaría también tratar en otro vídeo, cómo se calculan estas probabilidades, y para que vosotros mismos veáis que no tiene ningún tipo de sentido y que por eso la gente de a pie que no entiende demasiado de economía sigue haciendo su vida tranquilamente, sigue gastando su dinero en vez de protegerse contra algo que ya para mí es una realidad. Pero bueno, ya sabéis que al final tanto los gobiernos como los medios de comunicación intentan manipular el comportamiento de las masas y además nos cuelan por ahí también que es para que no cunda el pánico, etcétera, etcétera. La crisis se hace sentir, obviamente. La inflación ha alcanzado máximos de varias décadas y esto ha obligado a que los bancos centrales empiecen a endurecer sus políticas monetarias, subida de tipos, etcétera, etcétera, ya que su mandato es mantener la estabilidad de los precios. De momento no lo están haciendo muy bien. Y aquí nos tenemos que quedar con este párrafo. Siguiendo las señales de fin de las subidas de tasas entre los bancos centrales que lideraron el endurecimiento, los inversores podrían anticipar que la Fed, el BCE y el BOE podrían poner fin a sus subidas en el primer semestre de 2023, es decir, desde enero hasta junio del año que viene. Esto es algo que también hay que coger con pinzas porque realmente, a pesar de que nos muestren que esa inflación está bajando, la inflación real, para que se entienda, la que está latente por detrás, se va a mantener seguramente en unos niveles mucho más altos que en los últimos años, así que prácticamente daría igual y nos veríamos que en el futuro los alimentos, por ejemplo, seguirían a un precio base mucho más alto.
Otro punto clave que hay que tener en cuenta es esa probabilidad, que hasta ahora es del 56,5%, bastante alta, de que la Fed siga subiendo esos tipos, al menos en septiembre, y también lo que esto puede provocar en los mercados. Por ejemplo, en Bitcoin, que vimos hace unos días que cuando dieron ese dato de que esperaba un IPC más alto y al final, como era un poquito más bajo, era algo pues bueno en general, tuvimos esa subida que ya hemos visto que no fue para nada orgánica y que a los 2-3 días, una semana, volvimos a caer al precio en el que estábamos. Así que muchísimo cuidado con este tipo de noticias, porque hay que saber entenderlas desde otra perspectiva, pero de momento sigue ese pensamiento, esa sensación de que la Fed va a subir los tipos un poquito más, y eso también podría dar otro hachazo a la baja en el mercado. Ahora voy a daros mi opinión de lo que podría pasar también con lo que estamos viendo, con esta caída de los últimos días, etcétera, etcétera. Y es que claro, ya para empezar, si vemos este estilo de gráfico y lo comparamos, por ejemplo, con cómo estaba en el año 2000, con esa burbuja.com, podemos ver la similitud entre ambas caídas, entre ambas recesiones, y cómo perfectamente podríamos estar aún en esta zona de aquí o incluso esta de aquí, es decir, vamos a alargar un poquito nuestro rango superior y que aún podría faltar una siguiente caída, otra pequeña recuperación para luego ya producirse una capitulación, que sería lo que marcaría ya que ese suelo posiblemente esté cerca, pero que habría que esperar, como veis, muchos días aún para que llegara a suceder. En mi opinión, estamos pues a ese inicio de esta próxima recesión e incluso podríamos tardar 1, 2, 3 años o incluso más en recuperarnos. Y eso teniendo en cuenta de que nos recuperemos, porque por ejemplo a finales de los años 80 pasó algo similar con el Nikkei japonés, el índice principal de ese mercado de Japón, y que desde hace 30 años aún no ha vuelto a sus máximos anteriores y aún le queda bastante. Así que mucho cuidado con esto, porque se nos junta toda esta información con que también sabemos que podríamos estar ante el fin de un ciclo económico por parte de Estados Unidos, tendiéndole ese número 1 económico a China, así que tampoco podemos asegurar al 100% que el mercado llegará a recuperarse en estos años si sucede una caída y una capitulación como la que os he comentado. Por último, comparar también este gráfico del rendimiento de los bonos a 2 años con el SP500, pero bueno, en vez de ponerlo con velas, lo estoy poniendo ahora con líneas para que veáis cómo coincide que justo en esta zona de aquí, de hecho voy a poner también el RSI para que tengamos todos los datos, justo en esa zona que marcábamos como un posible rango que era muy parecido a esas crisis anteriores del año 2000, del año 2008, nos deja claro que en el momento que el precio del SP500 empezó a entrar en una zona de sobrecompra y a marcar unas divergencias bajistas brutales, justo en ese momento también podemos ver que coincide perfectamente con la subida de la rentabilidad del bono a 2 años. Y Seo, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Pues simplemente que después de comenzar esa subida, el mercado ya empezó a corregir muchísimo y claro, en esta última subida nosotros no estamos viendo que el bono a 2 años empezara a bajar también, como sería lo lógico, sino que sigue subiendo a intentar marcar un punto máximo al anterior, y que solamente esto solo se trataría de un pullback para seguir bajando. Bien chicos, espero que os haya gustado toda esta información extra que os traigo en el día de hoy. Recordad que en la descripción tenéis el enlace a nuestra comunidad completamente gratuita de Telegram, donde hacemos análisis extra, ponemos todas las noticias, etcétera, etcétera, y repito, es completamente gratuita, así que todos aquellos que queráis estar un poco más informados os va a venir muy bien. Y recordad también que ese sorteo de $100 en USDT del vídeo de hoy irá para uno de vosotros que esté suscrito, que le haya dado un buen like al vídeo y que nos haya puesto su opinión por comentarios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.